la mañana con 51 minutos, 11 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos hasta las 3 de la tarde de frente, señor Víctor. Muy bien, prepare por favor nuestra canción de despedida para irnos siempre así con entusiasmo. Me sorprende mucho, amigos oyentes, quiero comentar lo siguiente, me sorprende mucho cómo se manosea en algunos casos y veo que de forma irreverente escucho en programas de televisión se refieren a las autoridades, ¿no? Yo le pregunto a usted, amigo oyente, ¿usted cómo se refería a su padre, a su madre? ¿Ah? Siempre con respeto porque es la autoridad, ¿no? Y eso debería ser extrapolado a la sociedad. Cuando uno se refiere a un presidente de la República, a un alcalde o al cardenal ¿no? El cardenal Juan Luis Cipriani, uno tiene que referirse con respeto. Puedo ser ateo, agnóstico, musulmán, no sé, practicar el judaísmo, pero uno con respeto al cardenal, ¿no? Pero acá se el Cipriani, con una falta de respeto total. Y no entienden mucho que el cardenal podría ser el cardenal Juan Pérez. El cardenal lo que está haciendo simplemente es recordarnos las verdades de la fe, la doctrina de la Iglesia Católica. Y de cuando en cuando le dan fuerte. Esta semana vamos a abordar el tema del pronunciamiento que tuvo el último sábado en su programa, entiendo muy sintonizado en Radio Programas de Perú, es otro programa, tengo que mencionarlo, Diálogos de Fe. Y creo que a él le alegra muchísimo que lo escuchen, porque eso genera incluso bastante movimiento en las redes, bastantes comentarios en las redes. Muy bien, vamos a hablar de una presentación esta noche, presentación La Belleza Desarmada, o en italiano La Bellezza Disarmata, de Julián Carrón. Es un libro que se va a presentar esta noche. Y para hablar de ese libro, porque en ese libro se toca cómo la Iglesia Católica puede y debe adaptarse a los tiempos modernos, es muy importante, ojalá que lo pudieran leer el libro, pero hemos invitado al catedrático Eduardo Barrantes, es catedrático de la Universidad de Lima y también es miembro de la Comunidad de Comunión y Liberación, porque Julián Carrón, entiendo, es el representante actualmente de esa comunidad católica, es un movimiento eclesial. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Gloria, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Bien, este libro, La Belleza Desarmada, que la va a presentar el mismo autor, Julián Carrón, esta noche muy cerca de los estudios de Radio San Borja, es una gran oportunidad para poder recordar, no solo los preceptos de la doctrina de la Iglesia Católica, sino también mencionar de varios temas que son muy sensibles. Pero este libro, ¿cuál es la esencia y de qué nos está hablando? Bueno, este libro realmente es una contribución importantísima a poner en relevancia la conciencia sobre una crisis, ¿no? Que no es solo una crisis económica, sino una crisis que hoy en día discute los fundamentos de todos los valores, ¿no? De la sociedad, y que hace con que el hombre dentro de, sobre todo el católico, ¿no? Necesite, ¿no? Entender cuál es la contribución que puede tener como católico a esta discusión que va a lo más profundo de los valores y fundamentos de la sociedad, ¿no? Entonces, Julián Carrón en este libro levanta esta discusión y parte para llamar la atención sobre cuál es profundizar en la naturaleza del hombre más que en la discusión teórica de los valores, sino entrar en la consistencia de la naturaleza de cada hombre en la medida que todos tenemos los criterios para poder juzgar la realidad, y por eso el título de La Belleza Desarmada, en el sentido de que no existe nada más potente que la belleza, a la cual cualquier persona, independientemente de la belleza y la verdad, que cualquier persona, independientemente de la religiosidad, de la fe, abraza, adhiere por corresponder a su naturaleza, ¿no? Ahora, hay una demanda en medio de esta crisis moral a la que usted se está refiriendo en el mundo, ¿no? Es un problema que vivimos en el país, en el mundo. Hay voces que piden cambios en la Iglesia Católica. Una demanda para que la Iglesia Católica se ayorne, como dicen los italianos, ¿no? Un ayornamiento. Pero la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina de la fe católica no es algo que se pueda cambiar según como quiera yo, como quiera usted o como quiera cualquier otro católico. Exacto. ¿Qué nos puede decir a propósito de ello para que podamos entender
No necesariamente tenemos que ser católicos cristianos, pero tiene que haber un respeto hacia la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, pues un poco como se aborda en el libro con mucha amplitud, la Iglesia no es que pasa a discutir sus fundamentos o su propia doctrina, sino lo que busca, por ejemplo, en el libro cita que el Concilio Vaticano II no es que se modernizó en el sentido de que dejó de lado algunos valores o la afirmación de la verdad como concebida dentro de la Iglesia Católica, sino que afirmó, adaptándose al contexto, afirmó por encima de todo la libertad del hombre como el llamado a atención para que se ayude, se eduque al hombre a su propia libertad para poder adherir a los valores, ¿no?, que la Iglesia propone. Muy bien, entonces hay un planteamiento respecto a que la propuesta cristiana puede ser atractiva, ¿no es así?, para justamente poder salir de esta crisis en la que nos encontramos. Exacto. Normalmente toda la discusión sobre la crisis actual, ¿no?, se da siempre en base a un concepto de razón, como si los valores pudiesen ser definidos teóricamente y uno pudiese adherir a ellos simplemente por un tema de que son razonables, ¿no? Cuando lo que realmente transforma la sociedad y puede contribuir a una transformación no son los valores en sí, sino el encuentro con una persona que encarna estos valores, porque los valores por sí solos no generan un cambio. Es el encuentro con una persona que encarna estos valores que realmente son una revolución, que cambian realmente e inciden en el tejido más, delante de los cuales es imposible no adherir o inclusive tener una posición contraria, ¿no? Pero por eso el libro lo que trata de llamar la atención no es responder teóricamente a toda esta discusión sobre los valores, sino profundizar en la naturaleza del hombre para entender su deseo de verdad, de infinito, la búsqueda de una respuesta que su corazón exige para encontrar un sentido en la propia vida y ver al otro como un bien, ¿no? Él cita mucho de la posibilidad de ver al otro como un bien, que es la única posibilidad de iniciar un diálogo sobre lo que justamente todos estos temas que se ponen en vigencia hoy día, para poder retomar y volver a adherir a los valores que hemos recibido como herencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Es muy interesante. No he leído el libro por completo, he leído un extracto, me he documentado al respecto, pero creo que ya plantear la discusión a partir de este libro puede ser muy interesante. Le agradezco mucho por la visita. Recuérdenos, por favor, la presentación, donde se va a realizar. ¿El ingreso es libre? El ingreso es libre. Yo aprovecho a agradecer esta iniciativa. El libro ha sido presentado ya en Brasil el día de ayer, se presenta hoy día en el Perú, mañana en Argentina. Va a ser en el auditorio de la Biblioteca Nacional, aquí en la Avenida de la Poesía, en San Borja. El auditorio Mario Vargas Llosa. Sí, a las 8 de la noche. Y quiero agradecer y felicitar esta fantástica iniciativa, el movimiento Comunión y Liberación aquí de la Universidad Católica Sede Sapienza, sin los cuales no hubiese sido posible traer este lanzamiento. Muchísimas gracias por su participación, profesor Eduardo Barrantes. Ojalá que lo tengamos próximamente aquí en los estudios de Radio San Borja nuevamente. Gracias por todo. Muy bien, es muy interesante. Finalmente, nosotros, ¿qué buscamos como seres humanos? La felicidad, ¿no? Quiero citar rápidamente, ahora que voy a cortar. Lo he dicho ya en otras oportunidades. Búsquenlo, googleen, busquen a este personaje. Psiquiatra español, es un psiquiatra católico, psiquiatra español, Enrique Rojas, y define la felicidad así. ¿Qué es la felicidad? Consiste en hacer el mayor bien posible y el menor mal consciente. Esa es la felicidad, en palabras del psiquiatra español católico Enrique Rojas. Muy bien, regresamos mañana, nos vamos. Muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos, por soportarnos. Regresamos mañana. Gracias.